y a eso de las 3:40 de la madrugada, mi esposa salió de nuevo a hablar con nosotros para darnos la noticia que el médico le acababa de decir que mi hijo había fallecido, que mi hijo había muerto. Y claro, mi esposa estaba llorando y la reacción inmediata pues fue quebrantarnos, ¿verdad? Era indetenible las lágrimas en nuestros ojos, pero allí precisamente sucedió algo impactante, algo divino, algo sobrenatural. Y yo jamás había escuchado la voz audible de Dios, pero en ese momento yo escuché la voz de Dios y Dios me habló. Esa voz solo yo la pude escuchar y me dijo: y Dios me habló. Esa voz solo yo la pude escuchar y me dijo: tu hijo no ha muerto, él vive en mi presencia. Y cuando escuché esa voz, comencé a sentir el consuelo y la fortaleza de Dios. Inmediatamente yo le trasladé eso que había escuchado de Dios a mi esposa, a mis hijas y a otros hermanos de la iglesia, amigos de mi hijo, que al saber la noticia habían corrido para apoyarnos allá al hospital. Y entonces desde allí Dios comenzó a fortalecernos. Entonces las escrituras de la palabra de Dios que conocemos de años comenzaron a venir, comenzaron a cobrar vida. Una de las escrituras: no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Y comenzamos, ¿verdad?, a creer que sí, el cuerpo de mi hijo estaba allí, pues ya sin vida, pero que su alma, su espíritu ya estaban en la presencia de Dios. La voz que yo escuché fue una voz clara, pero fue una voz dulce, fue una voz tierna. No fue una voz así estridente o fuerte o como un trueno. Realmente yo creo que Dios habla de diferente manera a sus hijos, de acuerdo a la situación que uno pueda estar viviendo. De esa misma manera Dios habla, pero para mí esa voz fue algo impactante que se metió dentro de mí, se metió en mi corazón, aunque sinceramente voy a decirles que en lo natural pues mi corazón estaba destrozado, ¿verdad? Y no solamente en ese momento, sino aún en los días siguientes, mi corazón, el corazón de mi esposa, de mis hijas, estaba quebrantado, totalmente quebrantado. La verdad es que humanamente no es nada fácil, porque enfrentar una situación de esta es algo complicado, porque uno no está preparado para eso. Realmente nosotros nunca pensamos que algo así nos pudiera pasar, porque en el caso de mi hijo era una persona que estaba dedicada a su estudio, una persona que también servía en la iglesia, servía en el ministerio de alabanza, era el que tocaba el saxofón en el ministerio de alabanza. Él muchas veces nos decía a nosotros: no se preocupen por mí, que a mí no me pasa nada, yo no ando en problemas, yo no tengo enemigos. Y realmente, aparte de eso, pues nosotros como hijos de Dios sabemos que contamos con la protección de Dios, y siempre nosotros orábamos por mi hijo y por mis otras hijas. Siempre lo hacemos, que Dios las guarde, que las proteja, que verdad los ángeles de Dios anden alrededor de ellas, que sea Dios quien los libre de todo peligro, de todo mal. Y creemos y confiamos en la protección de Dios, porque hemos podido experimentar la protección de Dios muchas veces en nuestra vida. Y entonces, claro, cuando sucedió esto,
¿verdad? Comenzó un bombardeo del enemigo a nuestra cabeza, diciéndonos, bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios en el que ustedes confían? ¿Dónde está la protección de Dios? ¿Dónde están tus oraciones que tú hacías por tu hijo para que Dios lo guardara, para que Dios lo cuidara, para que no le pasara nada malo? ¿Dónde está la confianza que tu hijo mismo tenía en Dios que no le iba a pasar nada malo? Y entonces, bueno, Dios fue bueno porque a través del Espíritu Santo comenzamos a reflexionar, en primer lugar, que como hijos de Dios no estamos exentos de que nos pase algo malo en esta vida. La vida en esta tierra, en este mundo, es impredecible y vivimos en un país que ha sido golpeado y sigue siendo golpeado fuertemente por la violencia. Cada día que salimos a la calle estamos expuestos a la violencia. Y en nuestro país realmente ser joven como que fuera un delito, como que fuera un crimen ser joven. Y los jóvenes en cualquier parte donde andan exponiéndose a la violencia que hay en nuestro país. Y entonces Jesús mismo, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. También Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, en la palabra de Dios está claro que vivimos rodeados de maldad, vivimos rodeados de violencia y estamos expuestos, aunque seamos hijos de Dios, pero estamos expuestos a eso. Entonces, realmente entendimos que no es que Dios no nos proteja, no es que Dios no nos guarde, sino que en el caso de mi hijo, él estaba en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, ¿verdad? Él nunca lo vio así, nunca lo pensó así, y tampoco nosotros, pero estaba en un lugar donde se expuso a la violencia. Y claro, ¿verdad? El enemigo de alguna manera pues quería hacernos daño como familia, quería destruirnos, destruir nuestro ministerio, pero Dios fue bueno porque Dios trajo a luz todas esas palabras que Él ha hablado y que están escritas en la Santa Biblia, y comenzaron a llenarnos, a fortalecernos. Nos dimos cuenta pues que realmente era una prueba, era un zarandeo que estaba viniendo a nosotros como familia y que no íbamos a desmayar, porque Dios ha sido fiel con nosotros. Yo entregué mi vida a Cristo cuando yo tenía 13 años de edad, y ahora que estoy ya por cumplir 56 años de edad, yo podría decirle a todo el mundo que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Él ha estado conmigo, Él siempre ha sido fiel y Él nunca nos ha dejado. Y como por una situación como esta, nosotros le íbamos a dar la espalda a Dios o levantarnos y reclamarle a Dios por lo que había pasado. Pues la verdad que en esta vida todos sabemos el día que nacemos, ¿verdad? Pero no sabemos el día que vamos a partir de esta tierra y no sabemos de qué manera nos va a tocar, ¿verdad? Partir de esta tierra. Puede ser una enfermedad, un accidente automovilístico, puede ser, ¿verdad? Un impacto de bala, como le pasó a mi hijo. Realmente lo importante en esta vida es estar preparado para cuando nos toque partir de esta tierra, estar preparado para enfrentar la eternidad, porque nosotros reconocemos que nuestra vida no es este mundo, ¿verdad? Vinimos a este mundo, a esta tierra, pero no para vivir aquí eternamente, sino que aquí estamos de paso. Dice la Biblia que somos peregrinos y que nuestro hogar celestial está esperando por nosotros. Y lo que pasó con mi hijo, sí, fue sorprendente, no lo esperábamos, pero él tuvo la dicha que a sus 23 años, él fue a su hogar celestial. Dios envió a sus ángeles para llevárselo, ¿verdad?, al cielo.
y él está ahora en la presencia de Dios.